Entonces, ya está grabando. Bueno, bienvenidos a todas y todos a este ciclo de seminarios que estamos organizando en el Instituto de Ciencias Exactas y Naturales de la Facultad de Ciencias de la UNAP. El día de hoy tenemos el tremendo honor de presentar a alguien que es casi de la casa, a Fernando Izaurieta. Eh, Fernando es doctor en física de la Universidad de Concepción, en donde entiendo que lo hizo de manera como cotutela también con la Universidad de München en Alemania. Eh, Fernando hizo 3 postdocs, estuvo en la Universidad de Valencia, estuvo también en el Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y también estuvo de postdoc antes de eso en Valladolid, en España. Estuvo de profesor también un tiempo en la Universidad Católica de la Santísima Concepción y desde entonces ha estado como profesor en el Departamento de Física de la Universidad de Concepción. Eh, Tiene diversos artículos publicados, ha graduado a varios estudiantes de magíster y doctorado, y sus intereses de investigación tienen que ver con teorías de gravitación y también teorías de supergravedad que están formuladas en geometrías no riemannianas. Entonces, bueno, es un verdadero gusto tenerte, Fernando, acá, y muchas gracias eh, por tu interés y por tu buena onda de venir a presentarnos este seminario el día de hoy, que está titulado Usando ondas gravitacionales para medir torsión astrofísica. Entonces, bueno, te dejo y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Sí. Pues la tremenda presentación el que me hiciste, Cristóbal, que yo pensaba que ibas a decir que me gustaban comer los chumbeques cuando iba como para Iquique, ¿no? Pero, sí. Mira, yo hoy día pude realizar un sueño. Siempre quise empezar una charla de esta forma, mira, a ver, no, el no con eso, sino que con eso, así como onda Star Wars. Ahora la quiero empezar pues, cambiando un poquito esto. En realidad no es hace solo mucho tiempo en una galaxia muy lejana, sino que fue hace 130 millones de años en esa galaxia en particular, que hubo un evento, ¿cierto?, de colisión de dos estrellas de neutrones que provocó quizás el evento multimensajero más famoso que conozcamos, que fue que se detectó simultáneamente una onda gravitacional, el proveniente de eso, y un gamma ray burst. Bueno, y lo primero que uno aprende de eso, bueno, es que la velocidad de las ondas gravitacionales es la misma que la velocidad de la luz, obviamente, y uno dice, bueno, pero eso ya lo sabíamos de relatividad general. Y sí, claro, eso está muy bien, pero relatividad general. Hubieron un montón de teorías que entraron en crisis justamente por esto, porque si tu teoría predecía velocidades diferentes, se les veían problemas. Y justamente un aspecto que a mí me interesaba mucho era la torsión en general. Entonces, cuando pasó eso, la primera pregunta es, oye, ¿y qué hace la torsión? ¿Que le cambiará la velocidad a las ondas gravitacionales? Y resulta que después de varios, el trabajo es que a todo esto están en la esquina inferior derecha, ahí como por si alguien el que quiere aprender más, ahí están los archives. Eh, hay varias cosas que aprendimos. Una es que la torsión no cambia la velocidad de las ondas gravitacionales, lo cual, wow, significa que puede existir. Para descubrirlo tuvimos que crear matemáticas nuevas que ya les voy a mostrar ahora, que son muy bonitas, pues que son muy estéticas y, en fin, tienen todo un contexto. Esto de la torsión tiene varias cualidades, puede resolver varios problemas en cosmología, en particular el problema de la tensión en el parámetro de Hubble. Pero el gran problema que tiene la torsión es que es muy difícil saber si es que está ahí o no. Eh, es muy oscura, es extremadamente oscura para las partículas del modelo estándar. Hasta el momento no hemos sido capaces de detectar el torsión ni de descartarla. Entonces, claro, eso mismo la vuelve un buen candidato a materia oscura,
o energía oscura, pero es desagradable tener algo que no puedes testear en forma directa. Entonces resulta que lo que les quiero comentar hoy, en resumen, es simplemente que las ondas gravitacionales deberían ser capaces de detectar el torsión, y les voy a mostrar cómo es que funciona, es lo que quiero concluir. Y bueno, déjenme pues el primero, el presentar a algunos de los protagonistas geométricos. En general, uno suele trabajar con dos bases. Una es la base coordenada, que suelo simbolizar por índices griegos, y también uno suele usar la base ortonormal. En general, a mí me gusta usar la base ortonormal cuando estoy haciendo algo más matemático y cuando estoy haciendo algo muy concreto en física, digamos, como de evaluar algo en una cierta solución. Suele ser a veces es más fácil usar la base coordenada. Hay que usar ambos lenguajes. Entonces, bueno, estoy con asignatura menos, más. Lo otro es que uno de los protagonistas es la conexión de spin, que define una derivada covariante que denoto por una D mayúscula. De ahí, obviamente, él define la dos forma curvatura de Lorentz y la dos forma el torsión. En base a pues a la conexión, uno puede siempre definir la contorsión, que mapea los mismos grados de libertad que el torsión, y se define como la diferencia entre la conexión y el conexión sin torsión. Ahí está. Y bueno, uno puede descomponer estas dos formas de curvatura de Lorentz como una dos formas de curvatura de Riemann, en términos de la conexión sin el torsión. Y bueno, y ya la pregunta a estas alturas es, bueno, ¿qué es lo que es esta torsión y si sirve de algo? ¿De qué se trata en realidad? En muy pocas palabras, básicamente lo que la torsión significa es que estamos considerando una geometría en donde el concepto de métrica y el concepto de paralelismo son independientes, donde una autoparalela no es necesariamente una geodésica que extrema el DS. Y es una idea súper antigua. De hecho, viene de los elementos de Euclides. Por ejemplo, acá, si uno va al principio del libro y va a la definición 4, que no tengo idea si la alcanzan a ver, pero dice, una línea recta es aquella línea que yace uniformemente sobre sí misma de extremo a extremo. Claro, y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué Euclides tomó la decisión de definir una recta así tan raro y no como el segmento más corto entre ambos puntos? No, porque Euclides ya era consciente de que el concepto de paralelismo, el concepto de recta, es lógicamente independiente del concepto de distancia. Y resulta que la persona que resucitó eso fue Cartan. Acá tengo un libro que es buenísimo, es muy recomendado, ¿sí? Son las cartas entre Cartan y Einstein, en donde él le muestra a Einstein y lo convence bastante bien, en realidad, de que la geometría se puede formular así, de manera más general. Es quizás lo que muchas veces llamamos formulación a la Palatini, pero en realidad debería ser más bien a la Cartan. Y en realidad la razón por la cual no se menciona tanto el torsión es más bien histórica. En realidad tiene que ver más bien con el hecho de que cuando Einstein aprendió geometría, la aprendió de este par de matemáticos italianos, ¿cierto? De Levi-Civita y Ricci, y ambos usaban la geometría de Riemann, que es sin torsión de fábrica. Ahora, desde el punto de vista más simple, ya la teoría de gravedad más simple que tiene una torsión es la teoría de Einstein-Cartan se llama Kibble, en donde lo que sucede es que así como el tensor de momentum energía es fuente de curvatura, el spin de la materia es fuente de el torsión. Pero las ecuaciones son las ecuaciones de campo, ¿sí? Y vienen del mismo principio de acción. Esa es la idea básica de la torsión. Entonces, lo que les quería comentar ahora en esta charla es que
vamos a hacer una pequeña transición. Hay una primera parte que es más matemática y tiene que ver con operadores en espacios pues, en geometrías de Riemann-Cartan, en geometrías con el torsión no nula. Y después vamos a pasar a una parte de física, en donde vamos a acabar pues, hablando de datos y gráficos. Y, en fin, son dos cosas en una, pero que se juntan en forma muy natural. Entonces, bueno, hablemos sobre los operadores de onda en un espacio de Riemann-Cartan. Entonces, claro, el protagonista es el operador de onda, y uno piensa que lo conoce, hasta que a uno le preguntan, bueno, ¿y qué es el operador de onda? Resulta que la respuesta a esa pregunta depende de si se la haces a un físico o a un matemático. Si se la haces a un físico, lo que te va a responder es que el operador de onda es el operador de Beltrami, que es eso que está ahí, esa contracción de dos derivadas covariantes estándar. Pero si le preguntas a un matemático, el matemático te va a decir, no, 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 no. El operador de onda es el operador de RAM, que está escrito en términos de la derivada exterior y de la coderivada, que es un operador que mapea P formas en P-1 formas y que está dado por esta que está acá, que es una especie de sándwich entre el dual de Hodge, la derivada exterior, y el dual de Hodge. Entonces, claro, uno frente a esto se pregunta en forma muy inocente, bueno, ¿y quién le habrá atinado? ¿Cuál será el operador de onda, pues, el correcto? Entonces, claro, yo que soy físico, lo que les voy a decir es que, bueno, obviamente pues el de los matemáticos, no hay en dónde perderse, ese es el operador de onda de verdad. Resulta que ambos operadores están relacionados a través de algo que se llama la identidad de Weissenburg, que es algo que tiene una historia pues, sociológica muy curiosa. Pero básicamente lo que quiere decir es que lo que diferencia a ambos operadores es una explosión de términos que tienen que ver con la curvatura de Riemann. Resulta que esa explosión de términos, pues él depende en forma muy no trivial de la estructura del campo, de si es una P-forma y de si tiene índices de Lorentz. Para que vean cómo cambia esto, déjenme poner algunos ejemplos. Bueno, aquí antes de eso. Y entonces se genera con esta identidad de Weissenburg un problema estético, y es que el resultado conceptualmente es muy bonito, pero es tan horrible en la práctica, es tan engorroso como uno lo encuentra pues en la literatura, que se vuelve casi inútil. De hecho, nadie sabe cuándo se descubrió pues, esta identidad, y es llamada identidad de Weissenburg en forma errónea, porque el matemático austriaco Roland Weissenburg nunca escribió esa identidad. Nunca nadie quiso reconocer pues, la paternidad de esta ecuación pues, por lo feita que era. Mi conjetura, el personal, es que es de RAM, pero nadie sabe, en realidad. Si es que alguien tiene más información, pues lo agradecería mucho, pero eso es lo que he podido recopilar. Y bueno, déjenme poner algunos ejemplos al respecto. Cuando escribo algo con un circulito arriba, quiero decir la versión sin torsión del algo. Esa es mi nota. Por ejemplo, consideremos electromagnetismo clásico sobre un espacio curvo. Ahí abajo tengo las ecuaciones de Maxwell. Resulta que estas ecuaciones de Maxwell implican obviamente esto. Implican que el operador de onda de RAM sobre A es cero cuando uno considera el gauge de Lorentz. Y si uno pasa eso a tensores, resulta que lo curioso es que sale el operador de Beltrami más el tensor de Ricci contraído con A. Entonces dice, wow, qué curioso. ¿Qué pasa si escribo esto mismo, pero no para el A, sino que para el F? A ver, ¿qué es lo que pasará? Bueno, ¿qué pasa igual, cierto? Que el operador pues, de onda de RAM sobre F es cero, pero si lo escribo en términos de componentes tensoriales, descubro que me aparece dos veces el Ricci y después el Riemann completo contraído con el F de esa forma. Y aún más, resulta que si hago lo mismo, o algo muy similar, pero con la curvatura de Riemann, descubro un desorden aún más grande. Entonces, claro, hay ustedes que se dan cuenta de que la relación es bastante no trivial. Entonces, uno dice, bueno, a ver,
antes de entender esto de los operadores de onda, ordenemos pues el de desorden que está en estas ecuaciones, o sea, que de dónde viene, qué es lo que quiere él decir, cuál es la estructura general. En realidad se puede ordenar eso, y se puede ordenar en forma muy bonita, y lo primero que se necesita es esta herramienta, que es un operador nuevo, es un operador que mapea P formas en P menos Q formas, y consiste del dual de Hodge, varios Firbines, y después el dual de Hodge de nuevo. Y lo otro que se necesita es que uno tiene que darse cuenta de que la coderivada, uno la puede escribir en términos de este operador que acabamos de definir, de esa forma que está ahí, en términos de la derivada covariante sin torsión, aunque el espacio tenga el torsión. Dado que esa ecuación al lado izquierdo no tiene información sobre la estructura afín, esa información tampoco puede aparecer al lado derecho. Si uno toma en cuenta esas dos cosas, es facilísimo el darse cuenta que uno puede escribir esto. Resulta que la identidad de Weizenburg se puede escribir en forma muy bonita, en forma muy práctica, además en forma muy fácil de usar, en términos de este operador I que acabamos de definir. Y funciona fantástico, pues él funciona muy bien. Y de ahí uno puede ver algo bastante curioso. Ahí es cuando uno entiende, claro, que por qué es que la torsión es tan oscura. El punto está que en las ecuaciones de Maxwell, en ninguna parte aparece información sobre la estructura afín del espacio, en ninguna parte aparece información sobre el paralelismo. Por lo tanto, esa información no puede aparecer por arte de magia al lado derecho tampoco. Entonces, por eso pasa, por ejemplo, que las ondas electromagnéticas solo son sensibles a la parte sin torsión de la geometría. Y de hecho, uno puede demostrar que pasa exactamente igual con todas las interacciones de Yang-Mills. ¿Vale? Y de hecho eso implica algo que también es interesante, y es que las ondas electromagnéticas, sin importar si el espacio tiene o no el torsión, siempre deberían seguir el geodésicas nulas sin torsión, las geodésicas de siempre, sin importar cuánta torsión tenga el background. Nunca puedo tener una lente torsional, por ejemplo. Eso es algo que no se puede hacer. Entonces, en este punto uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con ondas gravitacionales cuando hay una torsión no nula? ¿Cómo es que escribo eso? Entonces, ahí uno se descubre, entonces ahí uno se da cuenta de que el problema no es tan fácil como uno lo pensaría. Quizás la forma más práctica de plantear esto es pensarlo como perturbaciones independientes del Firbein y de la conexión de spin. Esta perturbación del Firbein la vamos a representar con un H, que representa el modo métrico y está relacionado con el H mu estándar con el cual uno perturba a la métrica. Y la conexión de spin, cuando uno la perturba, tiene dos componentes. Una componente que depende de H, y tiene otra componente, ese B corta AB, que es en la práctica una perturbación contorsional y que corresponde a algo que uno llamaría un torsionón o un rotón o algo como el por el estilo. Entonces, bueno, uno de hecho puede demostrar que este H del Firbein está relacionado con el H de la métrica a través de esa ecuación que está ahí. Y el U, bueno, depende en forma lineal de H con esa expresión y tiene un término, pues, el cuadrático, que también se usa en la teoría de ondas gravitacionales, pero que no lo estoy poniendo para no hacer tan engorrosa la transparencia. Pero el punto es que se puede hacer. Entonces, en este punto uno se pregunta, bueno, ¿y cuál será el operador de ondas sobre H? ¿Cierto? ¿Cómo hago la teoría de ondas para este H? Y ahí uno se da cuenta de que el problema es bastante no trivial, porque lo primero es que el operador de RAM, que funciona tan bien para el electromagnetismo, en este caso él no funciona ni por si acaso, porque de partida no es covariante el de Lorentz, así que ahí ya empezamos mal. Y si uno quiere generalizar eso, obviamente hay que generalizar la coderivada. Resulta que hay una generalización ingenua, que sería, es decir, usemos lo mismo que de RAM, pero con derivada covariante en vez de derivada exterior, en lo que está arriba. O uno puede hacer, oye,
podemos hacer una generalización usando lo de abajo, que habíamos descubierto que la coderivada, cuando no había el torsión, se parecía a este sándwich con el operador i. Resulta que ambas generalizaciones son equivalentes cuando la torsión es cero. Pero si la torsión es distinta de cero, deja el de ser equivalente. Resulta que la definición que está abajo, pues la definición que no es la ingenua de RAM, sino que este sándwich con el operador i, lleva a una identidad de Weizenburg generalizada en términos de un operador que no es la derivada del covariante estándar con la conexión gamma, sino que lleva a algo un poquito más complejo que él difiere de eso cuando la torsión es no nula. Cuando la torsión es nula, se vuelve a transformar en la derivada covariante estándar que uno usa siempre en relatividad general. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué operador de estos dos será el que usa, por ejemplo, el lagrangiano de Einstein-Hilbert? ¿Cuál de estos dos operadores será el que, pues, al que da origen? A uno le gustaría quizás que fuera este operador que acabo de definir, porque este i, el d y esta derivada del cursiva que acabo de definir obedecen una estructura en matemática muy bonita, obedecen una estructura de una superálgebra abierta que es súper práctica para para las manipulaciones algebraicas. Y lo interesante de esto es que el término de Einstein-Hilbert justamente escoge la alternativa más estética, la alternativa que uno desde un punto de vista puramente de estética en matemática habría escogido. Escoge la derivada que sí da lugar a una identidad de Weizenburg. Déjenme el concretar un poco esta afirmación. Digamos, por ejemplo, que tenemos un lagrangiano, que es el lagrangiano de Einstein-Hilbert, que tengo ahí en naranjo, escrito con formas diferenciales, más un lagrangiano que es cualquier cosa que dependa de la geometría y quizás de otros campos, y en donde le voy a imponer la única condición de que no me cambie la velocidad de ondas gravitacionales, ese término extra. ¿Sí? Ya vamos a concretar un poco más qué es lo que significa esa afirmación, pero es cualquier cosa. Resulta que uno puede demostrar que si uno hace eso, si uno supone un lagrangiano con esa estructura que es muy general, uno finalmente llega a esto que está acá, llega a esta ecuación que es un medio del W que está ahí igual a SS, en donde el W incluye justamente el operador de onda nuevo generalizado que hemos usado, e incluye también la perturbación, el contorsional, este B corta. Ese S está construido a partir de la perturbación a las ecuaciones de campo del lagrangiano, que es cualquier cosa a nivel, a primer orden, en orden, en el límite eiconal. En fin, eso es un poquito técnico, aún no he hablado del límite eiconal en este caso, pero está bien el definir. Entonces, bueno, veamos ahora cómo se trabaja con esto, digamos, o sea, porque uno se pregunta, bueno, ¿y a qué velocidad viajarán las ondas gravitacionales cuando la torsión es distinta el de cero? Y de hecho, ¿qué es lo que significa que una onda viaje a esa velocidad a la velocidad de la luz en un espacio curvo? Y la verdad es que para responder esa pregunta, la única forma concreta de hacerlo es yendo al límite eiconal, el límite de la óptica geométrica, en donde uno lo que hace es seguir el procedimiento que uno usa siempre, pero con la derivada cursiva que acabo de definir en lugar de la derivada covariante estándar. El límite eiconal está súper bien explicado en algunos libros que tengo acá, como este libraco de Kip Thorne, que también lo recomiendo mucho, es buenísimo. ¿Sí? Es un excelente libro, está casi toda ya la física clásica condensada acá, es una cosa alucinante. En el Gravitation está muy bien explicado, pero obviamente hay que leer entre líneas, pues el Gravitation nunca es del todo claro, digamos, o sea, si uno lo lee 20 veces, uno se da cuenta que sí es exactamente como él dice acá, pero hay que leerlo con cuidado.
y en donde está excelentemente bien explicado cómo es que se hace, es en este libro, en el Maggiore de ondas gravitacionales, que este libro es muy pedagógico, que lo recomiendo al 100% para cualquiera que quiera hacer algo con ondas gravitacionales. Es maravilloso este libro. Entonces, bueno, haciendo esto vamos poco a poco, vamos a ir cambiando de las matemáticas a la física. Lo que estamos imaginando en el límite eikonal, obviamente, es que tenemos una onda, tenemos un algo que tiene una longitud de onda muy corta, en comparación con una longitud L, que es en la que varía muy suavemente la geometría. En términos de esos dos parámetros, él define el parámetro eikonal, que es la longitud de onda dividido en L. Y las perturbaciones uno las escribe como una fase que varía muy rápidamente, ese E a la I teta, por un término ese H o SB con Blackboard Bolt, que varía muy lentamente. Esa es la idea básica cuando uno hace una aproximación eikonal. Entonces, bueno, lo primero que uno descubre, bueno, obviamente ese teta tiene que ser un número real. El vector de onda que uno siempre ha definido en realidad es una unoforma de onda, es la derivada exterior de esa fase, que está ahí. Y para hacer el límite eikonal uno tiene que tomar pues esta amplitud compleja y extenderla en serie en este parámetro eikonal. El término más importante, obviamente, es el término de orden cero, es el dominante en esta sumatoria. Y de hecho es tan importante que le voy a sacar el subcero. ¿Sí? Es el término que nos va a interesar de ahora en adelante. Y en términos de él, es que uno define la amplitud real, que es un número, y la polarización, pues, que está ahí y que es compleja. Donde la polarización la estamos normalizando de esa forma como 1. El S que habíamos definido antes, que estaba construido a partir de esta parte de lagrangiano, que era casi cualquier cosa, lo vamos también a escribir de esa forma. Uno la puede escribir de esa forma porque estamos en el orden subdominante, en el límite eikonal. Entonces, bueno, a orden dominante, el orden epsilon menos 2 en el límite eikonal, uno aprende dos cosas fantásticas. Una es que, esto, en efecto, va a la velocidad de la luz. La relación de dispersión él no cambia, es k al cuadrado igual 0, así que con eso uno respira tranquilo, pero uno aprende algo más. Uno también aprende a este orden, no solo que esto va sobre una trayectoria nula, sino que la onda gravitacional se propaga sobre una geodésica nula sin torsión, aunque el espacio tenga torsión. Y eso es súper importante en realidad, porque supongamos que la onda gravitacional se hubiese movido a la velocidad de la luz, pero no sobre una geodésica sin torsión, sino que sobre una autoparalela. Entonces, si eso hubiese sido así, aunque se moviera a la velocidad de la luz, hubiésemos podido ver un desfase entre la llegada de la onda electromagnética y de la onda gravitacional. Entonces, justamente lo que nos está diciendo esto a orden del dominante es que todo funciona muy bien, es que todo es como lo observamos. A orden subdominante vemos algo súper importante que yo creo que le va a interesar al profesor Cristóbal y a Omar. Resulta que habíamos calculado esto en un paper anterior, pero no habíamos podido en realidad comprender bien cómo se comportaban las perturbaciones contorsionales, cómo es que las despejaba, cuál era su dinámica. En realidad uno las puede despejar de esa ecuación considerando su parte antisimétrica. Lo interesante de eso que estoy mostrando ahí, que es una ecuación gigante, pero lo que de verdad importa es que uno la puede escribir en términos de la torsión y de H. Eso es lo que de verdad importa. Y de S. ¿Sí?
Eso significa, por ejemplo, que si estamos en la teoría de Einstein-Cartan, donde S es cero, si yo estoy en el vacío, o sea, con el torsión cero, entonces las perturbaciones en pues en la torsión no se propagan, que es lo que uno ya sabe que debe pasar. Así que eso sirve para chequear que en efecto todo está funcionando bien. Ahora, uno no solo aprende eso a este orden, uno aprende algo más, y es que pasa algo que es muy anómalo. Resulta que la polarización no se traslada paralelamente a lo largo de la geodésica. Tenemos esta tremenda ecuación, que si ustedes pues se fijan, si es que el S es cero, y si el torsión es cero, todo eso se transforma en que la polarización se traslada paralelamente sobre la geodésica nula. Que es el comportamiento usual en relatividad general. Ese es el comportamiento usual que sigue cualquier onda sin masa pues en la geometría de Riemann. Aquí cambia porque esa es una identidad que no depende del campo, sino que depende de la geometría misma. ¿Sí? Pues esta identidad, lo que nos está diciendo es que, claro, pues que nuestra geometría ya no es la riemanniana, sino que es la de Riemann-Cartan. Y pasa algo más que es quizás aún más dramático. Esto es súper interesante. Resulta que pues el asociado a cualquier onda, a una onda electromagnética, a una onda gravitacional, a una onda sin masa cualquiera, uno siempre puede el asociar una densidad de corriente, la densidad de corriente de rayos, así que es este J que está ahí. Y en general, ese J pues en el límite iconal siempre se conserva. Eso es lo usual, eso es algo que se cumple para cualquier tipo de onda. Pero no en este caso. Cuando tenemos torsión, la conservación de J se rompe, pues se quiebra y aparece esto que está acá. Entonces, en resumen, de todas estas ecuaciones, el mensaje que nos queda es que el torsión, si bien no cambia la velocidad de las ondas gravitacionales, esa parte funciona muy bien, todo lo que tiene que ver con la relación de dispersión no cambia nada, sí crea una propagación anómala de la polarización y de la amplitud. A medida que la onda gravitacional se propaga a través del espacio, el background, pues el torsional, interactúa con la polarización y con la amplitud de la onda gravitacional y los cambia. Entonces uno puede pensar que, bueno, que eso es algo que vamos a poder medir en el futuro, el cercano. En realidad esa afirmación es errónea. Creo que lo podemos medir pues el ahora. ¿Sí? Eso es lo que les quiero mostrar en lo que viene a continuación. Para mostrarles cómo es que se haría esto, quiero que pensemos en las dos corrientes que tenemos ahí. El J, el de verdad, es el que está arriba, en términos de la amplitud de la onda y el vector de onda. Y estoy definiendo un J con un circulito, que sería el J que tendría una onda gravitacional si la geometría fuese la de relatividad general y no hubiera pues el torsión. Uno puede definir una cantidad I, que llama así porque después es una integral, como el logaritmo de estas dos amplitudes, de la amplitud que de verdad existiría, este phi, y el phi con circulito, que es el phi que predice relatividad general. Resulta que si uno usa la no conservación pues el de J, uno puede despejar ese I, uno puede saber qué es lo que es esa integral que está ahí pues, a lo largo de la geodésica nula que describe la onda gravitacional en el espacio-tiempo. Y ambas amplitudes obviamente están relacionadas entre sí con la exponencial de esta integral. Entonces, los invito a que pensemos en lo siguiente. Pues pensemos en general que el torsión, sea lo que sea, si es que está ahí, él debería ser relativamente débil. O sea, no debería afectar el proceso de emisión de ondas gravitacionales. Todo ese proceso pues, debería ocurrir pues, en líneas generales, tal como lo predice relatividad general. Que si la torsión afecta el proceso, tiene que ser a lo largo de la propagación de la onda gravitacional a través de una enorme distancia, hasta el detector aquí en la Tierra. Entonces,
si uno piensa eso, uno lo que se da cuenta es que en general cuando hay ondas gravitacionales emitidas por binarias, la cantidad de información que me provee la onda gravitacional es enorme, es una cosa fantástica. Eh, de hecho, solo mirando la onda gravitacional, uno no solo puede saber cuáles son las masas de los agujeros negros que estaban chocando, que eso viene por la velocidad de cambio de la frecuencia en la última parte, sino que también uno puede saber cuán lejos estaba. Resulta que la amplitud de la onda gravitacional decae como 1 partido por R. Entonces, uno solo viendo la onda gravitacional, uno sabe de inmediato qué es lo que estaba chocando y cuán lejos estaba, sin que haga falta ver nada, sin que haga falta una contraparte óptica. Y es por esa razón justamente es que las fuentes de ondas gravitacionales se proponen usar como sirenas estándar, así como existen las candelas estándar en astronomía, pues él también, como sirenas estándar, solamente viendo el perfil yo ya puedo saber cuán lejos está pues esta binaria. Entonces, eso implica algo súper interesante, y es que sí hay una torsión, y es algo que no lo sé, pero supongamos que, pues, que está ahí. Si es que hay una torsión, y yo asumo relatividad general, pues por el de efecto, sin torsión, entonces yo puedo obtener la distancia errónea. Y mientras más lejana sea la fuente de ondas gravitacionales, más grande es el error que voy a cometer en la apreciación de distancia. Entonces, eso lo que me produciría es una posible tensión entre la distancia real a la cual está un evento multimensajero, que por ejemplo puedo medir con ondas electromagnéticas, puedo saber en dónde está esa binaria, en qué galaxia está, y la, y la distancia que yo mediría usando solamente el perfil de onda gravitacional, y esa tensión estaría dada por esa ecuación que estoy mostrando ahora ahí. Ambas distancias no calzarían, en principio, si es que hay una torsión. Entonces, les quería proponer que usáramos este evento multimensajero que mostré al comienzo para restringir la torsión. A ver qué es lo que sucede, a ver qué es lo que se puede hacer. Resulta que para hacer esto podemos usar quizás pues el escenario más simple que uno puede imaginar, y es una teoría de Einstein-Cartan, que es prácticamente idéntica a relatividad general, pero con materia oscura siendo fuente de pues de torsión a través de un tensor de spin no nulo. Este es un modelo muy simple, donde uno piensa en la materia oscura como fuente de torsión. También es un modelo interesante porque de hecho puede explicar muy bien el tensión en el parámetro de Hubble. Pero pensemos en un escenario de ese estilo. Resulta que lo primero que uno tiene en este escenario, y es algo que no les había comentado, es que uno recupera de todos los modos posibles de polarización de las ondas gravitacionales, que son 6, y que en general en una teoría torsional cualquiera se pueden prender todos. Pero en este caso, que es el más simple, uno puede demostrar que uno puede tomar el gauge de traza nula, el gauge usual, y solo quedan los dos modos usuales de ondas gravitacionales. Así que estamos en un ambiente muy familiar en cuanto a ondas gravitacionales. Y también el S que habíamos visto antes es 0. Entonces, uno puede asumir que el torsión, sea lo que sea, tiene que satisfacer los postulados cosmológicos de homogeneidad e isotropía. Eso significa que viene dada por estas dos funciones libres que están ahí, ese nu más y ese nu menos, que les puse nu porque tienen unidades de 1 sobre tiempo, pero son dos funciones libres que me mapean una torsión cosmológica. Resulta que en este modelo simplificado uno puede demostrar que ese I que habíamos definido viene dado por esta ecuación que ahora es mucho más chiquitita, ¿cierto? Se contrae la ecuación. Hay que evaluarla sobre la geodésica nula. Si uno hace eso, uno se da cuenta que la ecuación se vuelve aún más chiquitita, se vuelve aún más cómoda, y justamente y en ella solamente entra el nu más. El nu menos se pierde completamente. Esto no es no es el sensible a ese componente nu menos. Y de hecho, esto es más cómodo escribirlo, ¿cierto?, en términos del redshift, que es lo que uno usa en cosmología en forma estándar, porque es lo que uno mide en realidad cuando se observa. Aquí el redshift está algo.
Entonces ahí viene dado el por eso, y podemos aplicarlo para nuestro caso que tenemos acá, justamente. Para este caso, lo que sabemos es que esta galaxia, si uno mide su distancia a través de medios ópticos, está a 41 megaparsecs, es lo que está ahí. La distancia de luminosidad que uno mide con ondas gravitacionales se traslapa con eso, pero tiene barras de error bastante más grandes. Y está a un Z muy cercano, tiene un redshift puede ser muy pequeño, está a una distancia relativamente cercana en términos cosmológicos. Y claro, y resulta que para Z pequeños uno puede hacer la integral de este I, y resulta eso, en donde ese Q es el parámetro de desaceleración, que es algo que se ha medido, así que tenemos una expresión que es más o menos independiente del modelo, y solo él depende de cosas que se han medido, y ese nu más, pues en un sándwich es un nu más en promedio. Y si uno hace esto, si es que uno pone los valores que uno tiene para la distancia, uno puede ya hacer un constraint para el nu más. Es un constraint enorme, o sea, claro, que estoy diciendo que aproximadamente esto está entre más y menos 40 veces el parámetro de Hubble actual, que es un enorme rango, pero no es infinito. Creo que es la primera vez que se ha podido hacer esto con ondas gravitacionales, el poner un constraint a una componente de la torsión. Ahora, claro, eso es un tremendo error. Uno puede intentar el disfrazarlo escribiéndolo pues en el sistema internacional en términos de 1 sobre segundo en vez de H0, pero en realidad él sigue siendo una indeterminación grande. Y en efecto, también puede ser que ese nu más sea 0. Eso igual es completamente compatible con la observación. Ahora, uno puede hacer algo más. Resulta que para zetas pequeños uno puede hacer una predicción. Y es que o sea, si es que hay una torsión, si es que hay una componente nu más no nula, lo que deberíamos ver justamente es que pasa esta ley que está acá. Y es que para distintos zetas, este cociente entre las distancias, debería mostrar esta tensión. Con LIGO, justamente ahora se pueden ver, pues en principio se pueden detectar eventos hasta el 200 megaparsec, que es muy cercano a lo que tenemos ahí, pues en esa región todo es lineal y viene descrito por esa ley que está ahí abajo. ¿Sí? Así que eso sería una predicción que quizás en los próximos años que se pueda pues, verificar pues con LIGO. Cuando hayan otros observatorios de ondas gravitacionales en el espacio, esa predicción se puede chequear en forma aún más severa. Si no hubiera nu más, entonces, claro, pues el cociente entre ambas distancias siempre se debería mantener en el 1. ¿Sí? Así que eso sí da una predicción muy fuerte en cuanto a cómo constreñir el torsión con mediciones futuras. Ahora, una cosa interesante es que todo el efecto de la amplitud es el sensible solo a una de las componentes de la torsión. Lo curioso es que justamente es la otra la que arregla pues, el tensión en el parámetro, el de Hubble, pero bueno, son las cosas de los cálculos, pasa así ya nada más. Y finalmente me gustaría acabar con las siguientes ideas. Hemos hecho dos cosas, una parte matemática, en donde el trabajo es bien extenso, hemos generalizado por unas geometrías de Riemann-Cartan el concepto de coderivada, pues el operador de RAM, el operador de Beltrami, la identidad de Weizenburg, por primera vez se vuelve algo comprensible en vez del enredo que estaba en todas partes en la literatura. Lo curioso es que esta generalización lleva implícita esta superálgebra abierta de operadores diferenciales que funciona muy bien y que permite hacer un montón de cosas. Eso desde el punto de vista de las matemáticas. Desde el punto de vista de la física, creo que es súper interesante. O sea, que lo que uno puede hacer es ondas gravitacionales con una torsión no nula y funciona bien. Lo que uno aprende también es que el torsión no cambia la relación de dispersión, no cambia la velocidad,
pero sí afecta cómo se propaga la polarización y cómo se propaga la amplitud. Y él también arroja esta predicción, pues esta predicción de una tensión en cuanto a cómo se miden las distancias de eventos multimensajeros, y él permite al menos el constreñir una de las componentes de la torsión. Ahora, en cuanto al futuro, creo que esto se ve aún más emocionante, justamente porque para el 2034 quizás ya tengamos a LISA, y LISA en principio sería capaz de captar eventos multimensajeros hasta z igual 0,1, que es mucho más lejos. O sea, si es que existe justamente esa componente el torsional, LISA sí debería capaz de, pues de el medirla o de el descartarla. Sí va a poner un constraint el muy fuerte en un caso o en otro. Justamente, y quería acabar con esta frase, el de Feynman. O sea, creo que el punto no es que uno quiera demostrar que el torsión está ahí. Uno lo que quiere saber es si es que está ahí o no. O sea, si es que no está y si es que uno mide que no está, es súper interesante. Arroja información muy valiosa en cuanto a cómo es gravedad. Y si está ahí, igualmente, arroja también información extremadamente valiosa, pero cualquiera de las dos cosas son extremadamente importantes. O sea, no es sobre, no, es que yo quiero demostrar que ahí está la torsión. Quiero de verdad saber si es que me la estoy imaginando o no. Creo que esa es la idea básica, muy a lo Feynman. Entonces, y finalmente, muchas gracias. Ojalá podamos estar en Iquique pronto, que a mí me encanta ir allá. Me encanta estar en Cabancha, tomar pisco sour, pues, etcétera. Así que ojalá que nos podamos juntar pronto después del coronavirus. Gracias. Fernando, muchísimas gracias por la charla. Me imagino que están todos los colegas aplaudiendo en sus casas en este momento. Es raro tener un seminario sin los aplausos, pero bueno, son como se vienen los tiempos ahora. Pero estamos muy agradecidos de tu disposición por querer presentarnos este trabajo. Entonces quiero comentarle a los colegas que el chat en este momento está abierto para que vayan anotándose ahí para ir haciendo las preguntas y generar una instancia de discusión. Primero quiero darle la palabra a Jorge, que quería hacer una pregunta. Entonces, bueno, comencemos con él. Adelante, Jorge. Sí, hola. Hola. Primero una confusión sobre la definición. A ver, por lo que estoy siguiendo, se quiere relacionar la torsión e introducirla con el operador de RAM. Pero por lo que estoy viendo, para construir el operador de RAM, yo lo construyo con una derivada exterior, que es básico, y con una métrica. ¿Dónde entra la torsión allí? Ok, déjame retroceder. Es básico, pero es que me quedó la duda. Es que eso es una pregunta muy buena, que creo que esa es una excelente pregunta. Déjame retroceder acá. Ya, el punto está en que si yo uso el operador el de RAM estándar, el que está ahí, por ejemplo, en el transparencia, aunque el espacio tenga el torsión, eso no va a aparecer nunca en la ecuación de onda. ¿Sí? Esa es la razón por la cual una onda electromagnética es completamente insensible a el torsión. Su operador de onda, él simplemente él no la ve. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la diferencia? Es que este operador de RAM nos sirve cuando tengo campos que tienen índices de Lorentz, como el H, o por ejemplo, si tuviera, no sé, un gravitino sin masa. Entonces yo ya no puedo usar el operador el de RAM, porque él simplemente no es invariante de Lorentz. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el operador que debo usar en este caso? Alternativas hay varias. Uno puede ponerse a inventar operadores de onda, justamente. Pero lo curioso es que el operador de onda que sale de Einstein-Hilbert es este operador que está acá, escrito en términos de ese D doble cruz, ese que tiene menos I, D, I. Dentro de esa D, esa D blanca que está ahí abajo, está construida con la conexión con la torsión adentro. Y es ahí en donde está la información torsional.
Justamente, y esa es la que me permite crear una identidad el de Weizenbock, el generalizada. Pero en esta identidad de Weizenbock sí está la información sobre el paralelismo, porque es un operador el distinto. Tuve que generalizar el operador el de RAM. Y curiosamente, Einstein-Hilbert escoge esa generalización y no otra. Creo que eso es lo que hace interesante a el operador, que es lo que escoge Einstein-Hilbert. Perfecto. Y la otra pregunta de física. Tenéis como resultado que cuando el background tiene torsión, afecta la polarización de la onda que se propaga. Entonces me llama la atención porque en teoría cuántica, en la cuantización, la torsión uno espera que active diferentes modos, active más modos físicos e incluso no físicos, no sé. La pregunta es, ¿puede eso interpretarse como efecto de algún fantasma que se activó y está entorpeciendo la física de la onda? Pero justo como el que se me fue el wifi cuando estaba haciendo la pregunta, perdón. Ajá, que en la teoría cuántica, o sea, tratando de interpretar ese resultado de polarización afectada desde el punto de vista de la teoría cuántica, puede ser que la pregunta es, ¿puede ser que se haya activado algún fantasma que estropea de alguna manera la física de baja energía? Sí, a ver, justamente quiero que veas un poco el resultado que yo estoy, o sea, justamente cuando escribí esto, que lo escribí en forma súper general, puse un lagrangiano que es cualquier cosa ahí. Obviamente ese cualquier cosa incluye a las malas ideas, incluye a las teorías que te dan el fantasma y cosas raras. ¿Sí? Justamente, en general, una teoría con el torsión no nula puede darte origen acá tengo, a todos los modos de polarización. ¿Dónde están? Aquí, perdón. Como en esta transparencia que está acá. O sea, ese es el escenario general. En general, sí, si yo escojo una teoría cualquiera que se me venga a mí, aunque no cambie la velocidad de las ondas gravitacionales, sí puede dar origen a otros modos. Si esos otros modos son o no el permisibles por la física, bueno, hay que medirlos. Obviamente, si es que hay fantasmas, ya te indica inmediatamente que eso es una mala idea. Pero lo que justamente, pues el escenario que estaba viendo acá es el más sencillo, que es la teoría de Einstein-Cartan estándar, es la teoría más simple con el torsión. Y esa teoría justamente te mata todos esos otros modos que pueden ser incómodos y te deja solo los dos modos canónicos de onda gravitacional. Pero en principio, sí, o sea, si tomas una teoría que es muy loca, claro que puedes tener el fantasma. Sí. Ok. Perfecto. Muchas gracias, Jorge, por la pregunta. ¿Más preguntas de los demás? Que pueden preguntar lo que sea, porque igual es un tema súper extenso, así que no se sienten el cohibido, igual avancé bien rápido. Así que. Bueno, mientras Hola, está María José por Hola. ahí. María José, bienvenida. Adelante. hola, Hola, ¿qué tal? hola Fernando, ¿cómo estás? Muy Bien, buena tu charla, me gustó. mira. La introducción histórica, sobre todo. Eh, a ver, te quiero hacer una pregunta bien naive, porque bueno, es difícil seguirlo todo, digamos, pero entiendo de que ustedes encontraron un constraint en la torsión, ¿sí? En una de las componentes, la B+, ¿cierto? Sí, sí. Y eso es posible mediante la combinación digamos, de la onda, de la detección de onda gravitacional y de la detección digamos, en el visible, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, pero es solamente solo de este evento en particular, del Exacto. 17 ¿no? O sea, es posible que nuevos eventos que sean multi-messenger permitan acotar más esta... Exacto. Esa es la idea, pues, qué bueno que me preguntaste eso. Justamente el punto, déjame mostrar acá cuál es la idea. Justamente el problema, en realidad, es que este evento multi-messenger es genial que lo hayamos detectado, pero es súper cerca, es que es apenas pues, a 40 megaparsec. O sea, eso es tan cercano que uno puede hasta el decir que es demasiado cerca para estudiar, pues para aplicar el torsión con simetría, pues el cosmológico.
Ujú. El punto está que, justamente, y que como es tan cerca, entonces que no me permite bien el distinguir en cuál de todas estas posibles curvas estoy. Estoy muy hacia la izquierda. Claro. Pero si yo Entonces, tuviera varios eventos a distintas distancias, y yo viese esa tendencia, entonces, claro, eso sería, hay una señal muy clara de que hay una torsión en un sentido o en otro, o cero. O sea lo que sea que yo mida, me va a indicar algo sobre la torsión. Y acá en este gráfico puse un par de curvas. O sea, ahí está, ¿qué es lo que pasaría si es que ese nu más fuese, por ejemplo, más la constante de Hubble o si fuese menos la constante de Hubble? Ahí tiene dos curvas distintas. Pero esa es la idea, que mientras más puntos tengas, vas a poder acotar el torsión súper bien, digamos. Y eso creo que es lo interesante. sí, es muy interesante y conveniente. O sea, en el fondo, Claro. si tú, por ejemplo, tenés uno de estos multimessenger muy lejos, ¿eso es más conveniente que si está cerca? ¿O da lo mismo? ¿O necesitas varios? Exacto. O Ajá. sea, que obviamente que mientras más puntos tengas, mejor. Pero lo Sí. ideal sería justamente que el que tuvieras uno lo más lejano del que se pueda. Ahora, claro, si es que tienes varios cercas y todos tienen el mismo corrimiento en distancias y a todos que tienen el mismo problema, claro, igual es un indicador de que algo pasa, ¿no? Pero lo más conveniente para restringir el rango de la torsión es que tengas uno que, pues bueno, que mientras más lejos es mejor. Entonces, Ah, justamente, que por eso es que comentaba que lo de LISA es tan bueno. O sea, fíjate que en este gráfico se ve que con LIGO, en principio se puede llegar hasta eventos multimensajeros pues a 200 megaparsec, que es un Z minúsculo, o sea, que está ahí pegado al costado izquierdo. En cambio, con LISA puedo llegar hasta 0,1, que eso sí me permite, obviamente, fijar muy bien la recta. Esa es la razón por la que me entusiasma. sí, no, es muy bueno, muy bueno. Y la otra componente B menos, cómo se podría detectar? Qué buena pregunta, porque eso fue justamente lo que no dije. Mira, esa es una excelente pregunta y yo mismo que no lo sabía hasta la semana pasada. Lo que sucede es que, bueno, que la respuesta es que con la polarización. Creo que esa es la respuesta. O sea, en términos pues el concreto es que para determinar esa componente Ujú. habría que ser capaces de medir la polarización de la onda gravitacional. Y lo más raro es que no tengo idea cómo puedes medir la polarización original y la polarización que te llega, porque la idea sería que que te va a ir rotando una polarización en otra, por ejemplo. Mm. ¿Cómo medir ese efecto? De verdad es que no lo sé. O sea, justamente alguna vez conversábamos con Omar y con Cristóbal en un paper que lo pusimos. Sería genial tener un detector de ondas gravitacionales en un extremo del sistema solar y otro en la otra punta, y al menos así te enterarías si es que hay torsión entre medio. Pero claro, eso ya es un efecto que sería más difícil de medir, pero no imposible el de medir. Ujú. Ahora, lo curioso es que esa componente menos solo se puede medir si uno sabe cómo se comporta la perturbación contorsional, que fue algo que no teníamos idea antes, que por eso que digo que lo descubrí ya la semana pasada. Sin esa componente que se vuelve pues, imposible el de medir. Es solo esa componente ya la que te permite hacer el truco. Es una excelente pregunta. Ujú. Y respecto a, por ejemplo, otras formas de detectar torsión, como por ejemplo acoplamiento con fluidos espinoriales macroscópicos, como dice alguna gente que se podría Uy, detectar. mira, ¿Mm? ahí eso... Es como medio ah, especulativo, pero... sí, creo que eso cae en el reino como de lo demasiado pues, especulativo. Y es que el torsión, que creo que esa es una confusión que se da en inglés y no en castellano, por ejemplo. Porque en castellano si uno habla de spin, está muy claro que es spin mecánico cuántico, de partículas Sí, de spin un medio. a ese spin me refiero, a ese spin Claro, me claro, refiero, pero exacto. Pero, digamos... pero, pero en inglés spin igual significa un trompito que está Sí, girando. ¿Sí? sí, esa es como Claro, una misconception, pero en el fondo nos estamos refiriendo al spin cuántico, claro, digamos. Sí. claro. Entonces, claro, si es que hubiera una medida de partículas de spin un medio, en principio sí sería posible, pero el efecto es tan débil
que no me imagino ningún experimento de partículas realista en el corto plazo el que sea capaz de medir hay un efecto así del de débil. De hecho, hay un libro, el Supergravity, el de Van Proyen, que tiene al principio hay una sección al respecto, y comenta que el efecto es tan débil que como el que no apuestes como por medirlo, y se pega un par el de chistes sobre lo débil que es. O sea, es que es un efecto que el que es tan minúsculo que llega a ser chistoso. Entonces, claro, yo por la parte del de partículas supongo como que no es imposible, pero sí se vuelve muy, muy difícil. Y hay otra anécdota al respecto. Ahora aquí, bueno, es que hay un paper al respecto que es muy divertido. Claro, es que en la referencia 10 que está ahí, resulta que hubo algunos personajes que confundieron esto, el spin mecánico cuántico con el spin de rotación, y pensaron que con la Gravity Probe B se podía descartar la torsión. Resulta que Hell escribió ese paper que está ahí, en donde, en fin, en chileno diríamos como que lo hizo pebre, o sea, que hizo pebre y después barrió el piso con los personajes, porque claro, o sea, es que la torsión solo afecta el spin mecánico cuántico, y no a una bolita que esté rotando, pues, Sí. pero en inglés él sí se da esa confusión, o sea, es fácil que uno caiga. Así que sí, ¿qué pasa? Bueno, muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias, María José. Tenemos también por ahí una pregunta de Perla, así que Perla, adelante, por favor. Hola, Hola, bueno, Perla. hola. Bueno, en realidad la pregunta, bueno, estaba acá, ¿cierto?, en la charla en mi casa, entonces inevitablemente la pregunta no es mía, pero no sé si puede preguntar a alguien más que estaba acá. Sí, claro, todas las preguntas son el bienvenidas, que lo que sea. Ok. Hola, profesor. Acá Alfredo, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Alfredo? ¿Tanto tiempo? Muy bien, muchas gracias. Estuvo muy buena la charla. Estuve viéndolo un poquito y me encantó especialmente la parte fenomenológica. Gracias. Sí. Le quería preguntar si esa parte con respecto a la aproximación eikonal, ¿cómo sabemos que estamos dentro del régimen de validez de la aproximación eikonal? Uy, esa es una súper buena pregunta. A ver, es que en general uno no lo sabe. Es que esa pregunta es tan buena que justamente que en este libro se gastan todo el capítulo 1 en responderla. Sí. Sí, ¿Es Mayores o no? sí, Es el libro sí. de Mayores, sí. Sí, es un libro excelente. El punto básicamente es que yo, sobre todo en relatividad general, o sea, sobre todo con ondas gravitacionales, solo puedo hablar de onda gravitacional cuando la longitud de la onda es mucho menor que la longitud característica de la geometría. Si no, yo ya no puedo separar el background de la onda. E incluso aún más, a diferencia de lo que pasa con electromagnetismo sobre Minkowski, por ejemplo. Yo tampoco puedo tener ondas gravitacionales de amplitud arbitraria. Igual tengo cotas sobre la amplitud. Después el de cierta amplitud, la back reaction es tan grande que ya se me mezcla todo y tampoco puedo separar el background y el de la onda. O sea, uno está usando como hipótesis que tienes un fenómeno que te produce ondas gravitacionales, digamos, pero claro, o sea, yo lo que estoy haciendo es suponer, mira, hay una binaria y el torsión, sea lo que sea, es tan débil que la dinámica de creación de la onda se parece a la de relatividad general. Pero claro, o sea, en general, Sí. si tengo cualquier fenómeno gravitacional, puedo tener cosas que no sean ondas gravitacionales porque la longitud de onda sea comparable con la longitud de la geometría de background y todo lo que está en este libro y todo lo que acabas de presentar que se va, o sea, en fin, es el rango de validez de lo que estamos conversando, ¿no? Bueno, ese libro, de hecho, si uno se va a los capítulos, digamos, más... En realidad, bueno, yo tampoco me lo he leído todo, pero sí hay una parte que habla de la aproximación post-newtoniana, en donde tratan correcciones en esa... O sea, si uno define un parámetro de expansión, digamos, como lambda sobre el radio de Schwarzschild,
Así es. digamos, a primer orden uno estaría trabajando en el límite donde, claro, el radio de Schwarzschild es pequeño comparado con el lambda, pero en la teoría post-newtoniana sí uno puede calcular correcciones cuando la onda interactúa, digamos, con la estructura interna de la binaria. Entonces, por ejemplo, es súper interesante porque uno empieza a probar modos de absorción y dispersión, perdón, modos disipativos de la binaria. Entonces aparecen estos modos cuasi normales a cierto orden en la expansión post-newtoniana. Y de hecho, claro, entonces hay formas, digamos, según entiendo, de calcular estas correcciones, donde, claro, esta aproximación eikonal también podría sufrir correcciones post-newtonianas, pero Así, obviamente, claro, es complicado, o sea, hay que calcular integrales que son complicadísimas. Sí, sí, y ojo, que creo como que que ya entendí bien para dónde iba tu pregunta. Yo acá solo mostré pues el orden del dominante y el el dominante. Pero por supuesto que puede continuar, digamos. El punto está que ya lo dejé el de lado, digamos. O sea, solo estoy concentrado en las partes más simples. Y y es por una buena razón fenomenológica, aunque muy mala razón teórica. Porque si yo me imagino cualquier teoría, justamente lo que yo pensaría, wow, tengo que volver a formular todo lo que acabas de mencionar, toda la aproximación, el post-newtoniana, el de cero, considerando a la torsión. Y resulta que yo no puedo hacer eso si es que no me amarro con un lagrangiano en particular. En cambio, yo acá estaba dando un marco el conceptual bien general, así como un lagrangiano que era el de Einstein-Hilbert más algo. Y la idea básica que hay en eso es pensar que el torsión, sea lo que sea, si es que está ahí, porque vaya uno a saber, pues si es que está ahí, si es que está ahí, tiene que ser un efecto relativamente débil. Entonces, en lo que estoy pensando, y la imagen mental que está siempre atrás, es que la torsión tiene que ser un fenómeno que a todo dar, digamos, que está acotado como por arriba por la materia oscura. ¿Sí? O sea lo que sea el torsión, no puede ser más importante que la densidad de materia oscura. ¿Sí? Y lo más probable es que importe menos que la densidad de materia oscura. Entonces, en ese contexto, lo que yo estoy imaginando es que todo el proceso de emisión es como relatividad general y que la torsión se vería solamente porque la onda gravitacional tiene que viajar una distancia enorme a través del espacio-tiempo. Entonces, esa es la razón por la cual estoy haciendo el cálculo tal como lo estoy mostrando. Entonces, es una buena razón fenomenológica, pero una mala razón teórica. Así que es justamente como lo estás contando. Claro, no, en realidad estoy completamente de acuerdo. O sea, solo, bueno, puede ser un problema interesante, de hecho, reformular es súper interesante. la teoría post-newtoniana, sobre todo para intentar quizás obtener correcciones un poco más acotadas de este nu efectivo que usted describe. Pero creo que, o sea, hay varios intentos, o sea, recientemente han habido, digamos, predicciones post-newtonianas, pero son demasiado sutiles para teorías, para correcciones de relatividad general. O sea, Leonardo Senatore ha estado investigando correcciones que tienen que ver con términos de curvatura superior, digamos, y creo que el tema de la torsión no ha sido muy investigado. Entonces, quizás usando estas nuevas técnicas como scattering amplitudes y cosas así, uno puede obtener una formulación post-newtoniana más limpia. Pero como le digo, el tema de la torsión creo que hasta el momento no se ha visto. De hecho, esta es la primera vez que veo una predicción como la que mostró. Pero bueno, pero quizás lo podríamos discutir en otra oportunidad. Es que me parece una súper buena idea. O sea, el punto está, creo que básicamente todo lo que es la aproximación, el post-newtoniana, toda la generación de ondas, es súper complejo. O sea, son una cantidad de cálculos que pues el que hay que hacer increíble. Creo que simplemente yo me concentré en la parte más fácil del cálculo, que es la propagación de la onda una vez que ya se había creado sobre un cierto background. Esa es más o menos la... Lo otro es que los modos cuasi normales de Kerr
se han estudiado también usando la aproximación Eikonal. Y de hecho esa es una de las esa es una de las posibles predicciones que uno podría medir en el Event Horizon, digamos. Justamente los modos cuasi normales, que resulta que en el límite Eikonal están relacionados las geodésicas nulas que habitan en este anillo de fotones que tiene un black hole rotante. Entonces quizás hay también una forma de usar la aproximación Eikonal en ese caso. De manera, sí, ahora, si me preguntan, y esto es solo una intuición, así que puede ser completamente errónea, en fin, pero lo que yo sospecho es que cuando se mida eso, el efecto de la materia en torno al agujero negro va a ser muchos órdenes de magnitud más importante que el de la torsión, si es que la torsión está ahí. Entonces, claro, o sea, es como, creo que es un problema que vale ya la pena de resolver desde un punto de vista teórico, pero no sé si es que se puede medir directamente. Pues a lo mejor sí, que no lo sé, estoy hablando solo como el de la intuición. Sí, bueno, la polarización se supone que es casi insensible a esa materia del disco de acreción, o sea, no estoy muy familiarizado. Sí. Pero quizás, bueno, por supuesto habría que pensarlo un poco más, sí. Sí, no, pero la materia al caer en el agujero negro pues él sí la puede afectar, digamos. O sea, ya la materia misma no, o sea, cuando ya la materia pase a través del disco. O sea, cuando la onda pase a través del disco no, pero en el proceso de caer, el sospecho que sí. Pero no lo sé. Sí. Ok, bueno, gracias. Bueno, esa fue una buena pregunta larga. Sí. Muchas gracias por la pregunta. Nelson tenía también una pregunta por ahí, así que Nelson, adelante. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu charla. La disfrutamos mucho. Nelson. ¿Cómo estás? Quería hacerte un par de preguntas. La primera era con respecto al tema de la determinación de estas componentes de la torsión, que son más y menos. Eso es a nivel de la perturbación, imagino. Y segundo, no, eso es la torsión entera. Eso es una torsión entera que satisface homogeneidad e isotropía. Perfecto. Entonces, es una torsión cosmológica. Ya. Entonces, claro, no utilizas que la simetría del espacio-tiempo es para un ANSA tipo cosmológico, con ese tipo de simetrías. Sí. Y claro, eso es necesario entonces para poner ahí. Ok, y solamente te quedan dos componentes, si uno le exige esas simetrías, efectivamente, esa es la primera restricción que aparece, que quedan esos dos. Sí, que ahí el paso el dato de hacerle pues, propaganda al profesor Cristóbal, resulta que eso uno lo puede averiguar con un software que Cristóbal maneja excelente, hizo un curso al respecto pues en la UDEC. Sí, ¿cómo se llama el software, Cristóbal? ¿Es iCalc? ¿Excalc? Se llama Reduce y el paquete se llama Excalc. Eso, es fantástico. Ahí uno puede aplicar toda esa simetría de las derivadas del I, pues, etc. El Cristóbal que lo maneja en forma pues excelente. Ahí que paso el dato. Súper, buenísimo. Qué bueno que lo tenemos cerca. Sí, claro. Claro. Y segundo, con respecto al tema de la conservación de este J, que se da, tú decías, que se rompe la conservación de este vector de corriente. Ahora, como hay dos derivadas, uno en principio debería esperar que se conserve quizás con la general, con la derivada covariante que incluye torsión, ¿o no? ¿Qué uno puede decir al respecto? Mira, esa es una pregunta buenísima, Nelson. Vamos a la ecuación. Que me encantó tu pregunta. Además que es una que las que tenemos que responder al referee. Claro, a ver, mira, ahí tengo, pues, a ver, déjame escribirla. Aquí está. Eso es una idea que es más general que este J, ¿no? Ya tiene que ver con cualquier J que se conserve. ¿Ok? Pensemos en cualquier corriente conservada. Resulta que la ecuación general de conservación de una forma J es la coderivada de RAM, esa D minúscula daga, J igual 0. Ahora, ¿y el por qué? El por qué es esa ecuación y no otra?
es porque con esa ecuación yo después puedo aplicar el Hodge, pues el de nuevo, y de ahí voy directamente a el teorema de Stokes generalizado. Ya. Ahí yo lo que puedo hacer, no, es que esto significa que si yo integro J sobre el borde de un trozo de mi espacio-tiempo, o si integro J sobre el borde del espacio-tiempo, pues esa integral tiene que ser 0. Entonces ahí yo sé que ese J se conserva. Entonces resulta que esa coderivada, tal como lo expliqué por ahí, está relacionada únicamente con la derivada covariante sin torsión. Entonces, pues la ley de conservación para cualquier corriente conservada siempre al final es con la derivada del covariante sin torsión. Si yo la escribo con la derivada del covariante con el torsión, eso que no me sirve de nada, eso que no me garantiza pues, que el J se conserve, porque ya no voy a poder usar el teorema de Stokes el generalizado. Entonces, esa es una cuestión súper profunda. O sea, sin importar la geometría, sin importar si tengo o no el torsión, la conservación siempre es con la derivada covariante sin torsión, porque en el fondo estoy escribiendo D Hodge J igual 0. ¿Sí? Y ese resultado es el que está. Entonces, en este punto, para este J en particular, si yo usara el otro D, el D con la torsión adentro, tampoco se conserva, que tampoco queda 0 al lado del derecho. Es un efecto pues el más profundo, tiene que ver con la polarización, es la ecuación el que está ahí, digamos. Pero es Sí, una el teorema pregunta de Stokes, súper buena. básicamente, el teorema Claro, de Stokes, no hay una versión que pueda ver la parte de torsión. no, porque el teorema Stokes es el teorema de Stokes nomás. O sea, y de hecho, si lo piensas bien, yo no puedo hacer la integral de una D-forma con índices de Lorentz. Tiene que ser una D-forma escalar para que pueda hacer la integración. Así que esa es la ley de conservación. Es que no hay más leyes de conservación. De hecho, si uno va más, incluso a relatividad general, por ejemplo, uno a veces escribe y dice, no, es que el tensor de momentum energía se conserva porque su divergencia es 0. Resulta que si yo soy muy estricto, muy estricto, en realidad lo que tengo que hacer es contraer pues, el tensor de momentum energía con un vector de Killing. Con eso creo algo que tiene un solo índice. Ese es mi J. A eso yo aplico la derivada covariante sin torsión, y si eso me da 0, entonces eso se conserva. Esa es la conservación, el de verdad. Justamente el punto está que qué es lo que significa el conservarse, es algo que está bien definido, pero que hay que pensar con mucho cuidado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson, por la pregunta. Bueno, yo quería también aprovechar la instancia de tenerte por acá, Fernando, para preguntarte una cosita también. Pero por supuesto. Una pregunta que tiene que ver un poco con matemática y la otra tiene que ver más que nada con fenómenos astrofísicos. Voy a partir por la matemática. Antes de encerrarnos por toda esta cosa de la pandemia, etcétera, alcancé a estar en SEX, en Valdivia, y le escuché una charla a Alfredo Pérez, muy interesante con respecto de temas de ondas gravitacionales, y ahí fue donde conocí un poco del trabajo de Bondi y compañía, cuando ellos estudiaron la radiación gravitacional desde un punto de vista no lineal, no necesariamente estudiando las perturbaciones, y hacen el estudio de la radiación gravitacional, todo estudiado desde el infinito nulo, para espacios que son asintóticamente planos en particular. Y lo que ellos encuentran es que el grupo de simetrías que está en el borde no necesariamente es el grupo de simetrías del espacio plano, que uno pensaría que es el grupo de Poincaré, sino que se encuentra un grupo de simetrías que es este famoso grupo BMS. Entonces, si es que uno hace el estudio con torsión, ¿tú sabes si es que hay algo como una generalización del grupo BMS para estudiar radiación gravitacional que involucre torsión, por ejemplo? Eso es una súper buena pregunta, pero le voy a dar una respuesta súper mala. Y es que no tengo idea, pero creo que no, o sea, porque he buscado ese tipo de cosas, justamente que me puse a buscar sobre ondas gravitacionales con torsión, y no hay casi nada. Lo único que hay son unas cosas que hizo Obukhov,
y alguien más hizo algo por el estilo. Básicamente, lo único que hay previamente de ondas gravitacionales con torsiones es que las personas toman una teoría cualquiera, con la torsión, toman su teoría preferida, perturban en forma independiente las ecuaciones de campo, te perturban en forma independiente el Filbine y la conexión de spin, y de ahí intentan resolver, al menos sacar el orden leading en la aproximación iconal, pero con mucha suerte. Y hasta el momento eso es todo lo que he podido encontrar. Como que lo inflan un poco y le ponen más, pero al final eso es todo lo que he podido encontrar. Creo que sería súper interesante, pero la respuesta es, no tengo idea cuál será la grasimetría que era el infinito nulo virtual. Que sería genial que la calculáramos. O sea, si tú me dices que la calculemos, yo te digo al tiro, o sea, vamos. Sí, debe ser interesante. No sé cómo será un estudio, digamos, desde el punto de vista no lineal de la radiación gravitacional en geometrías de Riemann-Cartan. Yo creo que podría ser... yo lo que sé al respecto es lo siguiente, y es que el approach que había en forma, pues el previamente, que que te cuento, de tomar las ecuaciones de tu teoría previa y perturbarlas, ¿no? O sea, que si bien es correcto, pues no es un approach erróneo, es un approach que es súper incómodo, que no te permite ya ni siquiera ir al orden, el subleading, ya no te permite hacer nada. En cambio, lo que les acabo de demostrar ahora, que lo que hemos hecho en el paper Luminal, en fin, es muy cercano a toda la teoría de ondas gravitacionales que ya existe. Entonces, justamente que lo que se puede hacer es repetir todo lo que ya está hecho, todo el camino que ya se ha recorrido con ondas gravitacionales, las canónicas, digamos, con torsión nula, y repetirlo. O sea, creo que justamente que las herramientas son tales que te permiten rehacer todo de forma muy simple. O sea, todo el análisis iconal que yo mostré no es algo que se me haya ocurrido a mí de la nada. O sea, yo tomé este libro, hice la versión con torsión, que es de lo que encontré acá. O sea, no es que sea creatividad mía, de lo que saqué aquí. Claro. No, genial. Las otras dos preguntas tienen que ver con física. Voy a tratar de ser breve porque ya te hemos tenido mucho rato acá respondiendo cosas. Dale, no, es que yo tengo un vaso con agua acá, así que puedo continuar. Vale, muchas gracias, Fernando. Las otras tienen que ver con... pongámonos en el escenario más conservador. Yo creo que en el escenario más conservador el leading term de gravitación es Einstein-Hilbert, y de ahí encima uno podría poner correcciones a la teoría de Einstein-Hilbert si lo pensamos como una teoría efectiva. Pero parémonos en el setup en el cual la acción con la que estamos partiendo es Einstein-Hilbert. En ese escenario, la torsión es un ente que no es propagante. Y como la torsión es un ente que es no propagante, yo esperaría que lo que sería fuente de la torsión que podría estar en tu background cosmológico sería la spin de la materia, parecido a lo que pasa en la teoría de Einstein-Cartan-Chiama-Kibble que tú mencionaste. Entonces, estaba pensando de qué pasaría con este modo nu menos, que es un poco el que tú mencionabas, porque justamente el spin es fuente de ese modo en particular, no del modo nu más. De hecho, es fuente del nodo nu menos. Y por lo que tú mencionabas, al menos desde el punto de vista de la amplitud de las ondas gravitacionales, nosotros no podríamos realmente testear el modo nu más, sino que, claro, podríamos tener el acceso nu menos tratando de testear la polarización. Entonces, la cosa va un poco para allá. Entiendo un poco lo que nosotros comentábamos de tener algo así como detectar una suerte de birefringencia de la luz debido de una onda gravitacional en un laboratorio, digamos, del porte del sistema solar. ¿Tienes una noción, por ejemplo, del orden de magnitud? ¿Tiene que ser del tamaño del sistema solar? ¿No hay algo que podamos acotarlo quizás a tamaños de un laboratorio terrestre que podamos hacer esa detección? A lo mejor no jugando necesariamente con que el modo nu menos es demasiado débil en el espacio cosmológico debido, no sé, a densidades de neutrinos que pueden estar ahí cambiando la polarización de una onda gravitacional cuando pasa, en caso que hubiera torsión. Pero, por ejemplo, podríamos jugar al juego inverso, sino que en un laboratorio, en vez ponemos una polarización de spin muy alta, ya sea en un contexto controlado, y ponemos algún gas, supongamos, de neutrones para sacarnos el background de la carga, y generamos una polarización del spin de los neutrones tal
que cuando hay algún paso de una onda gravitacional, el modo nu menos que tú mencionabas, a lo mejor interactúe de alguna manera con la onda gravitacional que va pasando, y a lo mejor en vez de jugar con distancias tan grandes, a lo mejor podemos jugar con polarizaciones más altas. No sé si Sí. se entiende un poco la filosofía de la Que me pregunta. encanta la idea. Ahora el problema básico es que habría que estimar cuánto es el tensor de spin que estás creando. O sea, la verdad es que no sé, y el sospecho, en realidad, que tecnológicamente hablando, no somos capaces de crear un tensor de spin artificial tan alto que seríamos capaces de detectar su efecto en la polarización de una de una onda gravitacional, pero no lo sé. Habría que hacer la estimación. Mi sospecha es que lo que habría que hacer, digamos, el escenario ideal sería ser capaz de ir hasta una estrella de neutrones y ver ondas gravitacionales que pasen a través de la estrella de neutrones. Eso creo como que sí tiene más... Como que ahí sí. Pero por Claro. otra parte, la razón para pensar que tiene que ser un efecto L y esto es solamente una estimación. Hicimos un cálculo pensando en lo siguiente. El torsión pues él necesita una fuente, como tú dijiste, necesita un tensor de spin. Y parece muy improbable que la materia ordinaria te pueda proveer ese tensor de spin. Así que pensamos, oye, ¿no será que la materia oscura tenga una longitud de Cartán muy larga, que en el fondo eso es lo que te dice que hasta dónde llega el tensor de spin? Por ejemplo, ya las partículas del modelo estándar, los fermiones tienen así unas longitudes de Cartán como 10 a la menos 28 metros, no sé, una cosa así. Son una longitud muy pequeña. Pero es porque interactúan mucho. Ya las partículas del modelo estándar suelen estar muy bien localizadas, tienen una decoherencia muy alta. Entonces, uno puede intuir quizás que la materia oscura, si es que no tiene interacción y tiene una decoherencia nula o muy baja, pudiera tener longitudes de Cartán del tamaño de los filamentos de materia oscura o algo así del tremendo. Entonces, uno puede pensar, oye, ¿qué pasaría si esa materia oscura generase una torsión? Resulta que lo que calculamos justamente es que ese modo nu menos, que no nos podemos medir con la amplitud, pero sí con la polarización, ese modo basta con que sea bastante pequeño y ya te arregla el tensión en el parámetro de Hubble. Entonces creo que eso te da una cota ya más o menos como para el valor de nu menos. O sea, si es que nu menos fuese mucho más alto, que te aceleraría demasiado del universo. Entonces ahí quizás uno puede jugar para tener hay una cota de pues el de nu menos y el saber de qué tamaño habría que hacer o sea, qué distancia habría que colocar entre los detectores de ondas gravitacionales para poder medirlo. O sea, para saber si va hasta algo del tamaño de la órbita terrestre o si tengo que poner un detector en la órbita el de Plutón y el otro al otro lado. O sea, creo que habría que usar esa estimación para estimar lo otro. Eso sí que es lo que yo haría, pero son ideas salvajes. Genial. Sí, muchas gracias. Y la última pregunta, Fernando. Bueno, si es que suponemos, digamos, que la torsión que está de background allá en el espacio exterior es tan pequeña que realmente no la podamos medir. ¿Sabes tú si es que hay alguna manera, cómo podría quedar la información de la torsión registrada en las ondas gravitacionales, pero no por el background en el cual se propagan, sino que desde la fuente? Supongamos que tengo un merger de dos estrellas de neutrones, que son fuente que tiene spin. Entonces, eventualmente, si es que ellas generan ondas gravitacionales, no en el inspire, en la parte como espiral en la cual están rotando, sino que cuando se produce la fusión de las dos estrellas de neutrones. ¿Y sabes tú cuál sería en particular el rastro, el registro que podía imprimirse de la torsión en las ondas gravitacionales que después van a viajar en vacío desde la colisión de estrellas de neutrones hasta la Tierra? ¿Sabes si es que existe algún tipo de información que podría quedar Esa es registrada? una pregunta excelente. Y la respuesta es, no tengo idea y creo que nadie sabe. Creo que para hacer eso habría que hacer justamente el cálculo que estaba proponiendo pues Alfredo. Ahora cuando él hizo la pregunta. Ese es justamente el cálculo que habría que completar.
Ahora, mi apuesta al personal, y eso es solo una intuición, o sea, pues mi imagen mental atrás, es que el torsión es débil, si es que está ahí, y que lo único que puedo hacer para medirla es tener un fenómeno que recorra una distancia tan larga que este efecto débil tenga un efecto del cumulativo en la propagación de la onda. Esa es la imagen mental que tengo atrás. Ahora, claro, si no fuera así, si la torsión fuera aún más importante, si que estoy siendo muy pesimista que hago una torsión, entonces, claro, habría que ver eso, habría que rehacer todo ese cálculo para la teoría pues, con la torsión que a uno más le guste. Y ahí es un tremendo problema, porque ¿por cuál teoría apuestas, digamos? Y la verdad es que no lo sé. Claro. Si es que uno estuviera en Einstein-Cartan, por ejemplo, yo partiría así bien de la hipótesis que en vacío la torsión es cero porque es la predicción de la teoría. Entonces, el hecho de que una onda gravitacional viaje un tramo muy, muy largo por vacío, no necesariamente va a hacer que sea un efecto cumulativo porque la torsión no va a estar interactuando con la onda gravitacional mientras ella viaja. Por eso me estoy tratando de preguntar si es que va a quedar un registro, si es que va a quedar un rastro en la onda gravitacional en el momento que se crea, en el momento de la fuente. Si es que de ahí para adelante podemos... Y en el vacío, sin el torsión, como yo lo veo, que no quedaría en ningún rastro. Ahora, el punto está en que si, por ejemplo, si la materia oscura, por ejemplo, fuera fuente del torsión, entonces ahí sí se va a propagar esta perturbación el torsional a lo largo de donde esté la materia oscura. Ahí ya te cambiaría pues el escenario. O sea, fíjate un poco cómo es esta ecuación que tengo acá. Mira, acá. Esta es la perturbación, pues el torsional. Este es el rotón, el torsionón. Y resulta que lo que uno ve justamente es que si la torsión de background no es cero, si es que hay algo generando una torsión, entonces claro, ahí va esa perturbación. O sea, por ejemplo, si tengo un tensor de spin pues el no nulo, si la materia oscura tiene un tensor de spin el no nulo, por ahí sí va a viajar la perturbación, el torsional. Ahora, claro, si le pongo un vacío, si acá saco toda la materia oscura y que no hay tensor de spin nada, entonces ese B ya no se va a poder propagar por ahí pues en Einstein-Cartan. Claro, sí, eso lo entiendo. De hecho, quizás me expresé mal, profesor, discúlpame. Yo entiendo eso, que en vacío, después de la estrella de neutrones, supongamos, en el cual hubo una colisión de estrellas de neutrones, se genera una onda gravitacional y esta viaja hasta la Tierra. Si es que tenemos vacío, que digamos que el background no tiene torsión, entonces, claro, en ese caso no tendríamos una propagación de un modo torsional. Mi pregunta es si es que a pesar de eso, ¿existe algún registro si es que la fuente que generó la onda gravitacional tiene torsión? Por ejemplo, yo esperaría que haya torsión en una estrella de neutrones, dado de que es materia que está compuesta de espinores, y si es que queda algún registro, queda algún rastro de esa presencia del spin de la materia dentro de la fuente que generó a esta onda gravitacional, si es que podría quedar algún registro de la fuente, más que del background, Claro, si es que podría quedar un registro de la torsión de la fuente. Claro, si es que esa emisión fue en el vacío, ese rastro solo puede quedar grabado en H, de alguna forma. Pero el problema es que se te va a confundir con todo el resto de la fenomenología del choque de dos estrellas de neutrones. O sea, recuperar, o sea, sí debería quedar algún rastro, pero no tengo idea de cómo lo vas a poder recuperar, digamos. Ahora, lo que sí puede pasar es que, supongamos, volviendo a una teoría anterior, supongamos que tengo el vacío, chocan dos estrellas de neutrones, ya me generan una onda gravitacional estándar, sin ninguna torsión, y yo aquí tengo una región con un spin muy alto, no sé, tengo mi estrella de neutrones o organizo mi laboratorio de neutrones de alguna forma. Entonces, claro, resulta que al pasar por esa región, el H sí me estimularía el modo del torsional que tengo en esta situación. Fíjate que una vez que ya tengo H y tengo una torsión en el de background, el modo B, el modo torsional, se despierta en forma automática. Así que ahí sí, digamos. Genial, profesor. Muchísimas gracias por tu respuesta. Yo tengo una pregunta cortita, digamos. Adelante, profesor. Aún tengo agua. Ok. Y solo
para cachar, estaba pensando en, claro, cuando uno hace cosmología, digamos, y uno tiene cierta evidencia del universo homogéneo isotrópico a gran escala, digamos. Entonces, aquí estamos asumiendo de que si es que hay torsión también es homogénea isotrópica, pero ¿en base a qué se sostiene esa afirmación, digamos? ¿Cómo sabemos de que si hay torsión es homogénea? Mira, esa creo que es una súper buena pregunta, porque yo empecé diciendo, no, mira, es que que la torsión es súper oscura, entonces tú puedes estar diciendo, no, a lo mejor ya la torsión tiene otra componente y yo no me doy cuenta, pues si no la puedo ver. Así que es una súper buena pregunta. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto está que la torsión, en la teoría de Einstein-Cartan, uno siempre puede pasarla al lado derecho y se comporta como un tensor de momentum-energía efectivo. Entonces, el punto está que si mi background, el torsional, no respeta isotropía y homogeneidad, pues él también me va a producir alguna anisotropía y alguna inhomogeneidad en el lado de curvatura de Riemann que yo sí puedo medir. Entonces, claro, yo sé que en escala cosmológica ambas cosas están relacionadas. O son ambos homogéneos e isótropos o ninguno lo es. Así que creo que tiene que ser pues el homogéneo isótropo. O sea, yo no lo vería en forma directa, pero lo vería a través de su efecto en la parte no torsional de la curvatura. Entiendo, súper. Y entonces, desde el punto de vista astrofísico, ¿qué significa este ansatz? Porque es como que es como que hubiera materia con spin desparramada en todo el digamos, en todo el volumen, ¿no? Del universo. El ansatz para la torsión. Sí, ese fluido de Weissenberg que tú dijiste. No, mira, resulta que, mira, a ver, esa torsión justamente no está asumiendo nada sobre el fluido que la causa, ¿sí? En general, por ejemplo, si uno asume que lo que me genera el spin es materia como la del modelo estándar, entonces eso ya me genera algo que se llama un fluido de Weissenhoff. Y el problema está en que un fluido pues el de Weissenhoff que no me puede generar ese tipo, el torsión, el homogénea isótropa. ¿Sí? Que lo que me genera es un fluido con anisotropías pues locales, y que si yo el promedio en la gran escala, claro, ahí hay un efecto del colectivo que sí es isotrópico. Pero resulta que sí hay otras alternativas. Hay una cosa que se llaman los spinores de Elko o los dark spinors, que eso sí me generan una torsión con esa forma. Yo no tengo idea, digamos, o sea, que lo que estoy diciendo, mira, si la torsión tiene que tener esa forma, porque eso es lo que dice el software Excalc del profesor Cristóbal. Entonces, o sea, si aplico que la derivada de Lie sobre el torsión y pido que eso sea cero con las simetrías cosmológicas, da esas componentes libres, digamos. O sea, eso es lo más general. Ahora, claro, que puede ser que la materia oscura o que lo que sea que esté generando la torsión, que no le dé para generar una de esas componentes y que no pueda generar nu más, o que no pueda generar el nu menos, o que no pueda generar ninguna de ellas y que no haya torsión. No, el punto está que no lo sabemos. Esa es la idea básica, ¿no? Yo puedo hacer una pregunta muy rápida. Sí. Claro, Jorge, sí, tenemos tiempo para la última pregunta. Una cosa conceptual, pero tú tienes torsión como un campo fundamental. O sea, esto no es relatividad general. Tú no tienes, esa parte le confunde un poquito. Tú no es que estás pensando en que tu torsión es un efecto inducido de alguna fuente de materia. Tú tienes una materia distinta donde la torsión es un grado de libertad y bueno, y tú haces física sobre eso. ¿Es así? Que creo que es un poco el marginal. A ver, si tú me preguntas a mí, ¿cuál es, como por lo que sabemos, cuál es la teoría más convincente? A mí me parece que puede ser Einstein-Cartan, que es como relatividad general, en donde además tengo en cuenta que la materia tiene spin y me puede generar una torsión, que él no se propaga. ¿Sí? Y listo, y que ahí estamos. Y que eso fue lo que mostré como en la última parte, cuando puse ese constraint en la componente nu más, es pensando en ese contexto. ¿Sí? Es en la teoría más simple que se parece a relatividad general. Ahora, cuando planteé la idea general de ondas gravitacionales, la planteé pensando en una teoría más o menos arbitraria que me genere una torsión.
y ahí el campo aumenta muchísimo, porque por ejemplo, acoplamientos no minimales con un campo escalar y otros términos por el estilo también me generan una torsión. Entonces, si uno piensa pues en teorías que pueden generar el torsión, el espectro es enorme, y basta con poner un campo escalar acoplado no minimalmente y ya la torsión pues él se despierta. Así que ahí que las posibilidades, pues el de teorías que le pueden gustar son muchas. El primer test sí es el de la velocidad, o sea, si tu teoría te predice una velocidad no mala para las ondas gravitacionales, mejor bótala pues a la basura, digamos, o sea, que para que ella va a seguir pues, con esa teoría. Pero sí, justamente eso es lo que estamos pensando. Otro comentario, es posible que el operador que modifica el operador de RAM tenga alguna interpretación en fibrado. De repente alguna vez puede mirar eso. Eso estaría súper interesante. Justamente estaba pensando ahora que con algún estudiante antes de la pandemia en pensar, pueden estudiar el teorema del índice con este operador nuevo, justamente ya la atracción pues el de hacer eso. A mi lado el matemático, Sí, está el bichito al tiro del despierto, pero llegó ayer ya la pandemia y que, en fin, estaba puro haciendo otras cosas, así que, pero sí, o sea, creo que está pidiendo un análisis más refinado desde el punto de vista el de los fibrados y sobre todo el teorema del índice. Ahí hay que ver con qué invariantes está relacionado, etcétera. Bueno, muchísimas gracias Jorge por la pregunta y bueno, agradezcámosle una vez más a Fernando por su buena disposición y por darnos esta charla tan interesante. Están todos acá invitados a los miércoles a las 5 de la tarde. Si es que no consideran spam pertenecer a la lista de correos de los seminarios del LICEN, les voy a estar mandando semanalmente los seminarios que hagamos. Esperamos tener suficiente convocatoria para poder continuar haciéndolos. La próxima semana, que es previa al 18 de septiembre, nuestra universidad tiene un receso por el cual la otra semana no va a haber seminarios y vamos a retomar la subsiguiente con la charla de un colega. Luego les envío los detalles y también quedan todos acá cordialmente invitados a eventualmente mandarnos un correo y animarse a presentar algo en este grupo para seguir fortaleciendo la colaboración de la macrozona norte. No tienen que necesariamente ser de la macrozona norte para presentar algo acá, pero sería bueno que vayamos interactuando entre todos para poder generar estos lazos y estos vínculos de investigación. Entonces, Fernando, nuevamente 1.000.000 de gracias por presentar el día de hoy. Gracias a ustedes. Y bueno, nada, quedan invitados para las siguientes sesiones y que tengan todos una buena tarde y buen término de semana. Que estén muy bien. Y de verdad, gracias a ustedes, yo me lo pasé muy bien aquí conversando con ustedes. Mando pues un abrazo virtual. Yo ya quiero puro el viajar, que me encantaría ir a Iquique y pasarlo bien, si allá que se pasa súper bien. Así que muchas gracias por las preguntas, por todo. Yo acá en realidad que me lo paso conversando que con Vivi Eicht, así que hacer una charla que es fantástico. Así que gracias, que todo encerrado. Claro. Y bueno. A todos. Claro que sí. Bueno, un abrazo grande, Fernando. Muchas gracias. Chao, Fernando, estuvo muy buena. Gracias. A todos. Muy bueno, muchas gracias. Chao, chao. Saludos. Chao, Fernando. Te vaya bien. Chao, gracias.